tienes misericordia de tu pueblo. Señor, en esta oportunidad, una vez más, háblanos, Señor, de tal manera, Señor, que produzca un cambio profundo en nuestras vidas. Sea tu Hijo Alfredo como instrumento para esto, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, le guíe, le dé unción, Señor, y tu palabra prevalezca y permanezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy buenas, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro mucho, bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el capítulo 3 del libro de Hebreos, en el versículo 1 dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 5 del mismo capítulo: Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a leer el versículo 14 del mismo libro, capítulo 3. 3:14 dice: Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y ahora vamos a Hebreos 1. En el versículo 8 dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y un último verso, en Hebreos 12, versículo 25, dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Amén. Bien, muy bien, hermanos, nos hemos acercado a este tremendo libro que es el libro de Hebreos, ¿no es verdad? Y bueno, vamos a compartir en esta tarde algo de lo que hemos leído en el primer versículo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. A manera de introducción, hermanos, veamos que en el libro de Hebreos se hace siempre un contraste entre varias cosas o naturalezas. Se habla, por ejemplo, entre lo terrenal, se habla de lo terrenal y se habla de lo celestial, o tierra y cielos. Se habla del alma y del espíritu. Se habla de lo carnal versus lo espiritual. Se habla de lo temporal y lo eterno. Si las cosas en este libro de Hebreos
es interesante ver cómo se presentan las cosas del Antiguo Testamento, habiendo sido figura y sombra de las cosas celestiales, dice. ¿No es cierto? Pero el libro de Hebreos se encarga ahora de presentar las cosas celestiales mismas. Tenemos el Antiguo Testamento para ver todas esas figuras, pero acá el libro de Hebreos se propone aclarar ya las cosas celestiales, ¿no es cierto? Y se nos dice a nosotros que tenemos un llamamiento celestial. Ahora bien, no se olviden, hermanos, que en el Antiguo Testamento Israel ya tuvo un llamamiento, pero era un llamamiento terrenal. Fíjense ustedes, hermanos, en el capítulo 12, que es el testimonio de lo que ocurrió cuando se introdujo la ley en el pueblo de Israel, o al pueblo de Israel. En el versículo 28 o 18 del capítulo 12, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Esto era Sinaí. Y está hablando a cristianos, obviamente. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Un llamamiento terrenal, ¿no es verdad? Un llamamiento, como hemos leído en el capítulo 12, verso 25, dice que había una voz que les reprendía aquí en la tierra. Y esta era la voz que oyeron justamente cuando estuvieron frente al monte Sinaí, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad. Y tan terrible era lo que se veía, dice, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿No es cierto? Cosas perceptibles a los sentidos naturales de los hombres, nada extraordinario. A la vista, al oído, a las sensaciones, eso es lo que percibió Israel. Dice, hemos leído en el verso 25 del capítulo 12, que la ley de Moisés fue dada por alguien que los amonestaba en la tierra, lo terrenal estamos hablando, ¿no es cierto? Habían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, dice, que era el templo, el tabernáculo. Eso está en Hebreos 9:1. El sacerdocio levítico era constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, es decir, por herencia. Algo muy natural, ¿no es cierto? El cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham implicaba una tierra física, geográficamente identificable, que era la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Y finalmente, Israel era el reino terrenal de Dios en la tierra. Cuán importante entender estos principios cuando estamos leyendo el libro de Hebreos. Este es el trasfondo histórico de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Pero hoy día se nos dice en el capítulo 3 que tenemos un llamamiento celestial, percibido esta vez, hermanos, ya no por nuestros sentidos naturales, sino por sentidos interiores, espirituales, los sentidos de la fe. ¿Me comprenden, hermanos? A eso nos hemos acercado. Esta es la naturaleza del llamamiento que tenemos. Un llamamiento, dice que es una voz que comienza con la voz del Señor obrando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que es capaz
de hacernos nacer de nuevo, ¿no es verdad? Y de introducirnos en un reino distinto a los reinos de esta tierra, un reino espiritual, eterno, inconmovible, dice la palabra. Llamamiento celestial. Bien, eso es el antecedente, la introducción, hermanos. Ahora bien, fíjense ustedes lo que dice acá. En cuanto al carácter de nuestra relación con el Señor, en el versículo 1 del capítulo 3 hemos leído, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. En la Biblia, hermanos, son muchas las instancias donde, más allá de lo netamente oficial o doctrinal, se habla de una relación personal de Dios con el hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Abraham, en Santiago 2:23 dice que fue llamado amigo de Dios, ¿no es cierto? De Moisés, en Éxodo 33:11 se dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. De David, que Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón, Ahora bien, en el capítulo 3 que hemos leído, se nos dice que nosotros somos hechos participantes, y esta es una palabra muy interesante, ¿no? Participantes. En otras partes del Nuevo Testamento esta palabra se traduce de diferente forma. En el capítulo 1, por ejemplo, que hemos leído el verso 9, en el verso 9 dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es la misma palabra, participante en un lado, compañero en el otro. Por tanto, hermanos, se nos está diciendo que aquí existe una relación en este llamamiento con el Señor, mucho más allá, como decíamos, de lo netamente oficial. Existe una relación de corazón con el Señor, ¿no es cierto? En la cual nosotros somos hechos participantes, somos llamados amigos o compañeros del Señor en este su llamamiento celestial, ¿no es cierto? El que ha tenido el llamamiento celestial realmente ha sido el Señor Jesucristo. Esta mañana nosotros hemos escuchado en los primeros versículos del capítulo 1 de este libro las cosas grandiosas que se dicen del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Heredero de todo, que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, etcétera, etcétera. Como queriendo el libro dar a entender que, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios había hablado de muchas formas, de muchas maneras a los hombres por medio de los profetas, y no solo por medio de los profetas, también habló por medio de los ángeles a los hombres, y también habló por medio de la creación visible, Dios a los hombres, pero en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, ¿no es cierto? Y ahí en este capítulo se introduce, en este primer capítulo se introduce que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el consumador de todo el propósito de Dios, ¿no es cierto? Él es el que va a llevar a cabo todo el propósito eterno de Dios. Todo lo anterior
era figura, apuntaba a algo mayor. Pero justamente esto vino a cumplirse con Jesucristo. El Señor Jesucristo habría de cumplir el propósito eterno del Señor. Y su propósito era de constituir hombres no solo naturales, sino celestiales, hombres espirituales. ¿No es cierto? Y acá en el capítulo 3 nosotros vemos que no solamente Él es el que tiene ahora este llamamiento, sino que dice participantes nosotros, ¿no es verdad? Estamos llamados, hermanos, a ser participantes de un llamamiento semejante al del Hijo de Dios. Por lo cual se dice que nosotros somos compañeros de Él, amigos de Él, en este llamamiento celestial. ¿Me comprenden? En este llamamiento celestial. Y como decíamos, es una relación ya no netamente oficial o literal, ¿no es cierto? Es una relación de corazón. ¿Cuánto importa, hermanos, que haya una identidad de corazón en estas cosas? ¿No es verdad? Ahora bien, hermanos, ustedes saben con los compañeros que pues podemos tener muchos compañeros, podemos tener muchos amigos, podemos tener muchos socios en negocios y en otras cosas de la vida, mientras las cosas van bien, ¿no es cierto? Mientras las cosas van bien, ¿no es verdad? Pero cuando las cosas empiezan a complicarse, hermanos, cuando las cosas no funcionan exactamente como nos habíamos propuesto. Yo he tenido oportunidad, hermanos, de ver estas cosas un poco en la vida y también de haber sido advertido por el Señor en el corazón, ¿no es verdad? Haber sido advertido en el corazón. Lamentablemente a veces entendemos lo que el Señor nos advierte cuando ha pasado mucho tiempo, cuando ya estamos viendo la cosa un poco complicada. Pero he sido advertido muchas veces respecto a los hombres, ¿no es cierto? A los hombres. No sé si es agradable hablar de esto, pero dice que el Señor Jesucristo mismo no se fiaba de los que habían creído en Él. ¿No es verdad? Porque conocía lo que había en el hombre. Y la verdad es que en el hombre hay muchas cosas que no salen a luz mientras todo está bien. Mientras todo está yendo y pues en la forma en que todos esperan y pues no hay ningún problema, pues todo está perfecto. Pero ¿y qué cuando empiezan a haber problemas, cuando empiezan a haber dificultades? Cuando lo único que puedes ofrecer a las personas es persecución o aflicciones, hermanos. Ahí se va a probar verdaderamente, hermanos, el carácter de aquellos que han sido llamados juntamente con el Señor Jesucristo en este llamamiento celestial. De tal manera que en todo esto, hermanos, estemos unidos al Señor Jesús en nuestra vida, participamos de la misma vida del Señor, ¿no es cierto? Estamos unidos en su caminar acá en la tierra. Debemos estar unidos en sus aflicciones, en su muerte, en su resurrección y también en su gloria. Por tanto, hermanos míos, participantes o compañeros del Señor en este llamamiento celestial. Y decíamos, se trata por tanto de un corazón. Y el Señor busca en aquellos que son llamados a participar de este llamamiento celestial un corazón afín al suyo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 29:13, el Señor
se queja contra Israel y dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de mí. El Señor mira el corazón, hermanos. El Señor mira el corazón. Y estos que son participantes de este llamamiento celestial están llamados a tener un corazón afín al del Señor. Y fíjense lo que dice además. Se nos dice que consideremos, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. El cual es fiel al que le constituyó. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando de la fidelidad del Señor. Dice que consideremos esta fidelidad del Señor Jesús. ¿No es cierto? Porque también espera que nosotros seamos fieles. De la misma manera, ¿no? Y dice que en el verso 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo, mas Cristo como hijo sobre su casa. Bueno, ustedes saben, en nuestra cultura tenemos gente que nos ayuda en nuestras casas, ¿no es verdad? En mi familia, la familia de mi madre, hemos tenido gente que ha trabajado en las casas de parientes por muchos años. En mi casa en particular he tenido una señora que ha trabajado 40 años conmigo, con nosotros. 40 años. Y pues desde que éramos pequeños, y está en todas las fotos y está en todas las anécdotas de la historia familiar, porque estaba siempre ahí, ¿no es verdad? Y pues ella siempre se identificó con nosotros y el cariño a la familia y una cosa recíproca, ¿no es verdad? Pero es exactamente eso lo que está diciendo acá. Ella fue fiel para con nosotros, fue fiel, sin duda. Y yo tengo mucha gratitud para con ella, aparte de eso, ¿no? Porque ayudó a convertir a mi madre y todo aquello, ¿no es verdad? Pero hermanos, esta persona con todo lo que ha hecho en mi casa y de lo cual estamos muy agradecidos, pues no era igual a un hijo. No era igual a un hijo. ¿Me están entendiendo? El hijo se identifica mucho más con el sentir del padre. ¿No es cierto? El hijo realmente está ahí para que, llegado un momento, pueda tomar las riendas de las cosas, de los intereses del padre y ser heredero de la casa del padre. ¿Me están entendiendo? Y se dice que de Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo. Mas ahora Cristo como hijo sobre su casa. Él es fiel y espera la misma fidelidad de nosotros. Él es fiel. La cuya casa somos nosotros, dice. Por tanto, este que tiene el llamamiento celestial del cual somos hechos participantes es fiel para con nosotros, fiel para con nosotros que somos su casa. ¿No es cierto? Fiel en todos sus propósitos, en todas sus intenciones, de llevarnos hasta aquello que Dios se ha propuesto hacer con nosotros desde antes de la fundación del mundo. La cual casa somos nosotros, si es que, aquí está la condición, si es que somos casa de Dios, somos de la familia de Dios, somos compañeros, amigos en este llamamiento celestial, si es que retenemos firme hasta el fin la confianza del principio. ¿Qué les parece, hermanos? Casa de Dios, si es que retenemos firme hasta el fin la confianza, la fidelidad al Señor.
Eso es lo que está diciendo. Hasta el fin. Y un poco más abajo, hemos leído, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuán importante tomar en cuenta esto. Cuán importante ser fiel al Señor. Y acá en la palabra continúa y dice, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Eres fiel al Señor en la medida en que guardas la voz del Señor? El testimonio del Señor dentro. El testimonio del Señor dentro. El apóstol Pablo se preocupaba por las iglesias, ¿no es cierto? Y pues en 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cuán importante, hermanos, que en este llamamiento celestial oigamos su voz, guardemos su testimonio. Y esto nos introduce a este tercer punto, hermanos. Respecto a la voz del Señor, respecto a la palabra que hemos oído del Señor. Verso 1 del capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las cosas que hemos oído, hermanos, la voz de Dios. Fíjense ustedes que esta voz es la palabra última de Dios para con el hombre. Hemos leído, se ha compartido esta mañana, que en el Antiguo Testamento, en otros tiempos, Dios habló muchas veces, de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, la voz del Hijo. Y la voz del Hijo es la voz del Espíritu Santo en tu vida. Eso es. Es la voz del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Y aquí dice, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Cuando tú, pues, te sientes enfermo, vas a un médico, y pues ha ocurrido muchas veces aquí, ¿no es cierto? Que un médico te puede decir cosas que no quisieras oír, ¿no? O si te encuentra una enfermedad, quizá, pues te dice cuál va a ser el tratamiento y pues tú quieres recurrir a una segunda opinión. Yo les voy a contar una historia que a mí me ha pasado en lo personal a este respecto. Ustedes saben que tengo una tos, ¿no es verdad? Una tos que muchas veces me molesta cuando comparto o estoy hablando. La gente piensa que es porque siempre ando medio desabrigado, pero no se debe a eso. Es un problema en el esófago. Es un asunto que lo tengo hace casi 30 años, imagínense ustedes. La primera vez que fui a un médico acá, me dio una receta que lejos de hacerme bien, me hizo un mal tremendo.
¿no es cierto? Mal tremendo. Porque me dio unos remedios que para aquella época no eran los mejores. Ya después tomé unos que sí me ayudaron, aunque no estoy curado 100%, obviamente. Pero estoy controlado, gracias a Dios. El punto es que una vez fui, aparte de este médico, a otro médico, en otro país. Y este médico me hizo unos análisis y me hizo unos estudios y me presentó los resultados a los 2 o 3 días. Y me dijo, bueno, todavía faltaban unos resultados y me dijo, mira, lo que tú tienes es esto y hay que hacer una operación de este tipo y hay que cortar tal cosa y hay que conectar a esta otra y hay que hacer así. Yo estaba con mi madre ahí y cuando yo oí eso dije, esto es tremendo, terrible, terrible. Y me fui a mi hotel donde estaba alojado porque estaba afuera y le dije, Señor, lo siento. Quizá he sido poco cuidadoso con las cosas que me pasaban en aquel tiempo y mira dónde he llegado. Ahora me quieren operar, me quieren hacer esto y me quieren hacer aquello. Y ese instante oí una voz aquí adentro y me dijo, no es así, no es así. Listo, no es así. Pasaron unos días y claro, eso yo lo había escuchado, pero para mí fue un alivio tremendo, ¿no es cierto? Su voz. Pasaron unos días y fui al médico otra vez con ya todos los exámenes. Imagínense, y ahí me dice, sí, lo que pasa es que no había visto esto y no es tanto como te he dicho. No es tanto como te he dicho. Hermanos, el punto para mí no fue tanto la voz del médico, sino la voz del Señor. La voz del Señor. Y el Señor tiene control de todas nuestras cosas, ¿me comprenden? Yo había escuchado eso antes, por fe, era espiritual obviamente, pero me devolvió el alma al cuerpo, como se dice. Y así, hermanos, cuando nosotros tenemos un problema de esta naturaleza, con médicos y demás, pues es muy probable que busquemos una segunda opinión, como yo busqué en esta oportunidad. Y pues si te dice el tratamiento, también puedes preguntar a uno u otro. Pero con la palabra del Señor, con la voz del Señor no es así. La palabra del Señor es la última. La última que Dios tiene para darnos es la palabra final. No hay otra palabra más que Dios ha de hablar a los hombres. No hay otra revelación que Dios tenga que dar a los hombres aparte de lo que ha sido dado y comunicado por el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, interpretando todas las cosas que Él había dicho. Por lo cual dice, ¿no es cierto? Si nosotros hemos de ser fieles, así como Él es fiel en toda su casa, si nosotros hemos de ser fieles para con el Señor, fieles para con el Señor, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice la palabra. No sea que nos deslicemos. Y la palabra que utiliza aquí para deslizarse tiene 2 connotaciones, hermanos. Una es, no sea que seamos arrastrados por una corriente, mar adentro, ese es el sentir. Ustedes saben que cuando los barcos se están acercando al puerto, a una orilla, pues puede venir una corriente y dice que es uno de los momentos más críticos porque, bueno, antes más que ahora, ¿no es cierto?, los barcos podían ser arrastrados fácilmente. Y también ocurre a veces con los humanos, ¿no?, que están ahí cerca de la orilla y viene una corriente y se los lleva adentro. ¿Me entiende? Yo he sabido de casos de gente que han aparecido, pero
muchos meses después, porque habían sido llevados mar adentro y no tenían control. Pues dice aquí que esto es exactamente lo que puede ocurrir con nosotros si no prestamos atención a las cosas que hemos oído, a las cosas que hemos sido instruidos por dentro cuando hemos conocido al Señor Jesucristo. ¿Me comprenden? Las cosas que hemos conocido de Él. Yo recuerdo cuando era estudiante y no conocía muy bien la voz del Señor, y todavía buscamos oír mejor su voz, ¿no es cierto? Ahora me doy cuenta que el Señor me hablaba muchas veces. Una vez me acuerdo que me regalaron un libro devocional. Y yo, meses de convertido, un libro devocional muy ungido. Y me puse a leer el 1 de enero un capítulo y llego el 2 de enero y empiezo a leer el libro. Y yo digo, ¿y cómo es que este sabe de mi vida? Yo leía el libro y me hablaba al corazón. Esa era la voz de Dios. Y el tercer día lo mismo. Yo quedé impresionado. Yo dije, debe ser que me levanto temprano, algo así. Pues no sabía que era la voz de Dios. Y otras veces he escuchado la voz de Dios de manera semejante como ustedes, advertido. Y a veces no he prestado suficiente atención, ¿no? Ahí como los discípulos, hermanos, cuando estaban mar adentro y estaban cruzando al otro lado, vieron las tempestades, vieron la tormenta, vieron las dificultades, las luchas, las crisis internas, que nos hacen mirar a veces a los lados, ¿no es cierto? Y si no tenemos cuidado, somos llevados mar adentro y nos perdemos, ¿no es cierto? Y después de haber cometido algunos errores, me di cuenta que esa era su voz. Yo no había prestado suficiente atención. ¿Cuántas veces hemos sido advertidos? Yo me acuerdo, me convertí en un grupo de jóvenes, hermanos. Había muchos jóvenes. Yo tenía 22 años. Muchos jóvenes de la misma edad, muchas jovencitas. Y había uno en particular que quería discipular, buscar a una hermana que una persona que no era cristiana, imagínense ustedes. Y le dijimos, no hagas caso a esto, no oigas esta voz, no sigas este camino. ¿Para qué? Nunca más lo hemos vuelto a ver. Arrastrado, hermanos, se lo llevó el mundo. No sé qué habrá sido de él más, pero por lo menos mientras yo estaba ahí, nunca más, hermanos, nunca más lo volvimos a ver. Es necesario que con más diligencia, que con más atención, que no seamos oidores olvidadizos, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y otra traducción que también se utiliza a esta palabra deslizar, dice, no sea que haya una gotera en ustedes. Que sean como un recipiente que tiene una gotera, ¿no es cierto? Que va saliendo el agua poco a poco. ¿Me comprenden? Pero cuando se dan cuenta, pues ya no tiene agua. ¿No es verdad? Y todas las cosas que hemos oído del Señor, a veces se van perdiendo de esa manera por no haber prestado atención y se van dejando. Por ejemplo, hermanos, a nosotros, yo me acuerdo cuando pues comenzamos en el camino del Señor, nos enseñaron pocas cosas, les soy franco, como leyes o como reglas. Pero una de las cosas que aprendí es que había que buscar al Señor todos los días. Hay que buscarlo al Señor todos los días. En un principio yo dije, bueno, pues lo voy a buscar en la noche, cuando tengo tiempo, después de haber trabajado, estudiado, etc., ¿no? Y sucede que llegaba muy cansado y dije en mi corazón, Señor, tú tienes que tener la primicia, lo mejor del día. Entonces lo voy a hacer temprano. Para mí era toda una odisea levantarme temprano.
Pero empecé a buscar al Señor y el primer día que me levanté temprano, me acuerdo, convertido ya al Señor, era como que ya veía el mundo espiritual y era una lucha increíble en mi casa. Era una lucha increíble. Claro, pues, el diablo querrá que los cristianos le busquen. Una vez he escuchado, hermanos, ¿quiénes sufren de insomnio aquí? ¿Hay alguno que tiene insomnio? Que la mejor forma de combatir al insomnio dice que es orar. Porque cuando oras, el diablo te va a hacer dormir, dice. ¿Qué les parece? Ponte a orar y seguro que el diablo te hace dormir. ¿Ah? Era más o menos así la cosa. ¿Me entienden? Una lucha tremenda. Ahora yo les digo, hermanos, desde entonces, no tengo conciencia de un día, por la gracia del Señor, que haya dejado de buscar al Señor. No tengo conciencia. Que haya buscado y que me encierre y que busque, duerma menos horas, cualquier cosa, pero buscar al Señor. Y en la mañana siempre me encuentra el Señor. Siempre me encuentra. Pero ¿qué ocurre, hermanos, cuando dejamos un hábito tan sencillo como este de buscar al Señor? ¿No es cierto? Es más o menos como el pueblo de Israel en el desierto. ¿No es verdad? Tenía que salir cada día a buscar el maná. Hermanos, cada día, comida fresca del Señor. Pero ¿cuántas veces los afanes de esta vida, hermanos, las cosas de este mundo, hacen que nos descuidemos de una cosa tal? ¿No es cierto? Y empezamos más bien a alimentarnos de otras cosas, a oír otros consejos, ¿no es cierto? Y dejamos de oír la voz del Señor, la voz del Señor. Empezamos a perder lo poco que teníamos, hermanos, lo empezamos a perder, hasta que nos damos cuenta que verdaderamente no tenemos nada, ¿no es cierto? No tenemos nada, ¿no? O cuánto, hermanos, a veces dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no es cierto? Pero nosotros somos muy bien instruidos, pues, por televisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien instruidos en ese sentido. Oímos de todo, ¿no? Oímos de todo en la televisión y vamos prefiriendo esas cosas a la búsqueda del Señor. Porque sabemos que cuando nos acercamos al Señor va a haber una lucha, va a haber un conflicto, va a haber ese diablo que te quiere hacer dormir, ¿no es cierto? Va a haber una mente natural que no te ayuda, que quizá pues no ayuda y es como una lucha, es un velo ahí dentro que no te permite ver al Señor. Pero tú estás puesto para eso, hermano. Y en la medida en que tú perseveres, Dios va a ser capaz de hacer una obra en tu vida. Pero si dejas que eso te domine, pues lo poco que habías recibido o lo que tenías, lo empiezas a perder. Y empiezas a dejar esa voz del Señor, esa palabra del Señor que has recibido. ¿No es cierto? Y empiezas a tomar malas decisiones. No sea que nos deslicemos, no sea que haya gotera en nosotros. Bien, no sea que haya una gotera en nosotros, hermanos. Fíjense, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 8, hemos leído más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más
que a tus compañeros. Esto está hablando del Señor Jesucristo. Y dice que Dios ungió a Jesucristo, hombre, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Ahora fíjense ustedes, hermanos, aquí está hablando del Hijo de Dios hecho hombre y del andar que él tuvo acá en la tierra. Ustedes recuerden, ustedes saben que pues el Dios eterno, el Hijo de Dios, se hizo hombre, ¿no es cierto? Y en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en muchas partes, se habla de él como el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Como el Hijo del Hombre. Y pues se nos dice que nació de mujer, nació bajo la ley, ¿no es cierto? Pero fue ungido por Dios, ungido por Dios. Ungido por Dios. ¿Y qué significa ser ungido por Dios? Fue ungido por Dios cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿no es cierto? Para que se cumpliera toda justicia, dice. Y entonces se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, y se posó sobre él. Y entonces este Hijo del Hombre fue ungido. Y la palabra Cristo, nosotros sabemos que es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido del Señor. Fue ungido justamente por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo en su corazón santo. Y como tal, anduvo como un hombre ungido, guiado por el Espíritu Santo en toda su vida. David mencionaba algo esta mañana a este respecto. El Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, el Hijo de Dios, si quieren ponerlo de esa manera, cuando se hizo hombre y estuvo acá en la tierra, Él no echó mano a sus atributos divinos. ¿No es cierto? Hubiera sido para él poca cosa enfrentarse a los enemigos, al diablo o a cualquier otra oposición como Dios. Ahí pues no hubiera habido demasiado que decir al respecto. Tendría todo el poder para hacerlo, ¿no es verdad? Pero la palabra dice que él se despojó a sí mismo. No echó mano de esos atributos divinos que él tenía en la eternidad, pero sí anduvo como un hombre ungido por el Espíritu Santo, como un hombre con el Espíritu Santo como ley dentro, hermanos. Y en el libro de Hechos, escuchen, dice así, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras, hermanos, las cosas que Jesús hizo acá, todos los milagros y portentos, ¿no es cierto?, lo hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Un hombre como nosotros, hermanos. Un hombre como nosotros cristianos que ahora tenemos al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Es muy diferente moverse en ese poder, en esa guía espiritual. No como Dios, sino como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y saben, hermanos, esa es justamente nuestra condición hoy en día. Es justamente nuestra condición. Nosotros recibimos al Espíritu Santo en el corazón, recibimos esa
presencia de Dios en nosotros, que hace una separación absoluta de lo terrenal y lo espiritual en nosotros. Nos conecta con un reino espiritual eterno que no podíamos ver, pero que ahora sí podemos ver. Hace una diferencia entre el bien y el mal. Y esa es la voz, esa es la palabra dentro que tenemos que oír. Esa es la palabra que tenemos que obedecer. Esa es la palabra que tenemos que prestar atención. Ese es el testimonio que nosotros no podemos dejar de lado, hermanos. No podemos dejar de lado. Esa es la ley que debe regir en la vida de los creyentes. Los creyentes son guiados por dentro de esa manera. A semejanza del Hijo del Hombre que fue ungido por el Espíritu de Dios. Nosotros también hemos sido ungidos por el Señor y debemos ser guiados de esa manera. Debemos andar de esa manera. Su palabra mora en nosotros de esa manera. Oímos ese testimonio, prestamos atención. Tenemos que ser fieles y consecuentes con esto que oímos. Ahora bien, escuchen lo que dice. Dice del Señor Jesucristo, hablando de la manera como ahora deben conducirse estos que tienen el llamamiento celestial. La manera como deben conducirse aquí en la tierra, de eso estamos hablando en estos versículos. Esa semejanza del Señor Jesucristo. Como Dios lo ungió. Como lo ungió acá en la tierra. Pero fíjense ustedes que también está hablando de lo que le pasó después a Él. Cuando hubo muerto, resucitó y subió al cielo. Dice, por lo cual te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En la eternidad, hermanos, nadie va a poder ocupar el lugar del Señor. Sus compañeros van a estar también por ahí, algunos al lado de su trono, otros quizá en otras posiciones podemos decir. Ninguno más que Él. Pero dice una cosa que a mí me llama mucho la atención y que creo que es la clave de nuestro caminar acá en la tierra. A nosotros los cristianos. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Por qué Dios pudo ungir a Jesús de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué pudo Dios ungir a Jesús de esa manera? Con óleo de alegría más que a tus compañeros, dice. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en el corazón del Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él fue capaz de amar y de aborrecer. Fue capaz de amar las cosas de Dios y fue capaz de aborrecer las cosas que se oponían a Dios. Fue capaz de tener dentro de sí mismo esa división, esa separación, la cual podía amar la justicia de Dios, todo aquello que conducía a las cosas de Dios. Era capaz de amar la misericordia de Dios, pero era capaz de aborrecer el pecado. Era capaz de aborrecer las cosas del mal. Era capaz de aborrecer las cosas del diablo. Yo veo, hermanos, que en todo esto que hemos estado hablando, en cuanto a la fidelidad del Señor, la actitud que debe haber en nosotros que estamos llamados en semejante llamamiento, ¿no es cierto? El guardar la palabra, el caminar acá en la tierra. Yo les digo, hermanos, nosotros tenemos un propósito eterno, como dice la palabra. Pero, ¿cómo
¿Cómo es que el Señor va a ser capaz de cumplirlo en nosotros? ¿Cómo es que el Señor va a ser capaz de cumplirlo en nosotros? En la medida en que hagamos espacio para que el Señor nos unja una y otra vez por el Espíritu Santo. Eso es. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros somos bautizados en el Espíritu. Este Espíritu Santo viene a ser la ley en la cual debemos movernos, ¿no es cierto? Pero si queremos continuamente ser llenos del Espíritu y no más bien que haya una gotera en nuestras vidas, que las cosas que hemos oído de Dios se pierdan, si queremos más bien crecer en el Señor, en su gracia, si queremos avanzar en su llamamiento, su propósito, tenemos que hacer espacio, hermanos, para el Espíritu. Tenemos que hacer el espacio. Y la forma de hacer espacio es aborreciendo la maldad, haciendo la justicia de Dios. Por lo cual te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el Antiguo Testamento, hermanos, existe un texto en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el capítulo 30, cuando se habla de ungir, el antecedente en el Antiguo Testamento era el aceite, ¿no es verdad? Era el aceite. Y en el capítulo 30, en el versículo 22, se habla de un aceite especial que se llamaba el aceite de la santa unción. En el versículo 22 dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Estamos hablando de la unción del Señor Jesús, que Él recibió un óleo de alegría más que a sus compañeros. Hemos dicho que el motivo por el cual fue capaz de recibir este aceite de la santa unción fue porque en sus días sobre la tierra, a semejanza nuestra, como hombre, fue capaz de amar la justicia y aborrecer la maldad. Y hemos dicho que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, hermanos, hace justamente esa división en nosotros. Separa el bien del mal. Nadie necesita decir a un no nacido de nuevo que hay ciertas cosas que están mal de principio. Aún en tu vestimenta, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te dice. Y el testimonio del Espíritu es la voz de Dios.
Y estamos llamados a obedecer esa voz de Dios. Y en la medida en que obedecemos esa voz de Dios, amamos la justicia, las cosas de Dios y aborrecemos la maldad, entonces preparamos y damos espacio para que el Señor nos pueda ungir más y más. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero no significa que tengamos todo lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, en el libro de Hechos se habla muchas veces de los discípulos de que eran llenos del Espíritu Santo. ¿No es cierto? El apóstol Pablo también dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, fíjense el aceite de esta santa unción, que es una figura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Era un aceite que se preparaba con aceite de oliva, ¿no es cierto? Aceite de oliva y varias especias. No sé cuántos de ustedes conozcan las especias, ¿no? Pero las especias eran o son cosas muy aromáticas. Había acacia, había canela, que la conocemos, había mirra, de tal manera que el aceite de la santa unción tenía un cierto olor, ¿me entienden? Y este aceite, conforme a lo que hemos leído, era usado o fue usado para consagrar primeramente a Aarón y a sus hijos, y luego era un aceite que continuó siendo utilizado en el servicio del ministerio para ungir a los sacerdotes, ¿no es cierto?, que eran introducidos al servicio de Dios, ¿no? Otras veces era utilizado para ungir a los profetas o a los reyes. Pero el punto, hermanos, es que cualquier persona que fuese ungida por este aceite tenía un olor. Tenía un olor. Tú no podías pensar de alguien ungido sobre el cual se había derramado este aceite que no pudiera ser reconocido. ¿Me entiendes? Tú veías entrar a alguien que había recibido este aceite de la unción y pues podías identificar que había algo distinto en él por el olor. ¿No es cierto? El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos olor de vida, dice. ¿No es cierto? Nosotros también, a semejanza del Señor Jesucristo, hemos recibido esta unción del Santo, este Espíritu. Pero todavía queda pendiente una unción mayor de gloria. El Señor Jesucristo ya ha recibido esto. Por eso dice que Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros, más que a nosotros. Pero el punto acá, hermanos, es cuál es el caminar que tienen que tener los que son llamados del cielo en esta tierra. Tienen que andar en la tierra como si estuvieran en el cielo. Esa es la respuesta. Viendo las cosas celestiales por el Espíritu Santo. Viendo las cosas celestiales por el Espíritu Santo. Obedeciendo ese testimonio del Espíritu Santo. En el libro de Romanos nosotros leemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa unción que el Señor ha depositado en nosotros, ese Espíritu que Él ha puesto en nosotros es la guía en nuestras vidas. Es la palabra que hemos oído desde el principio. Es el testimonio de Dios en nuestras vidas, al cual tenemos que prestar mucha atención. Hermanos, ¿ustedes quieren en este tiempo crecer espiritualmente, hermanos? ¿Quieren crecer espiritualmente? ¿O quieren perder como estos que tienen una gotera? No, nosotros queremos crecer, ¿no es verdad? ¿Y cuál es el secreto del crecimiento espiritual? Es esa sensibilidad a su voz, hermanos. Es oír el testimonio del Señor. Esa separación que Él ha hecho en nuestro corazón.
El poder decir no a esto, sí a aquello. Yo recuerdo, hermanos, cuando tenía unos días de convertido, muy pocos días de convertido, estuve en una situación en la cual en otro tiempo, no me hubiera hecho ningún problema cuando no conocía al Señor. Simplemente hubiera tomado la dirección que más me convenía, que más me agradaba, y se acabó el problema, ¿no? Pero estando ungido por el Espíritu Santo, estando en una situación así, hermanos, en la cual tenía que escoger algo entre esto y aquello, yo tuve una visión en ese momento, una visión del Espíritu Santo. Yo veía un lindero y un muro de separación, un muro de piedra. Yo escuché una voz que decía: Alfredo, tú estás en este lado, donde con todas tus debilidades y todas tus cosas que necesitan ser tratadas, estás en la gracia de Dios. Pero si pasas este lindero, yo te voy a juzgar. Yo te voy a juzgar. Yo te voy a juzgar. Uno piensa, hermanos, a veces que las cosas del Señor son cosas simples. Pero verdaderamente en la palabra del Señor acá nos habla de semejante llamamiento que tenemos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron? Y les digo, hermanos, que gracias al Señor, yo tuve temor en mi corazón en ese momento, y en vez de escoger el mal, lo deseché y escogí el bien. Y he visto, hermanos, conforme a lo que está aquí escrito, que la manera que el cristiano tiene para andar acá en la tierra es siguiendo ese testimonio que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti. Y si tú quieres crecer en unción, quieres crecer en propósito, quieres crecer en gracia de Dios para con tu vida, tienes que guardar esa ley, hermano. Tienes que aborrecer el mal, amar la justicia. Y no hay ninguna justicia más allá de la que nosotros podemos tener cuando andamos por el Espíritu. No hay ninguna justicia. No hay justicia en nuestras obras, sino es en la fe, en el obedecer al Espíritu Santo, hermanos. Por tanto, hermanos, nosotros cristianos, ¿queremos crecer en el Señor o queremos quedarnos donde estamos, hermanos? ¿Queremos verdaderamente llegar a ser participantes, compañeros del Señor en este su propósito? Tenemos que andar guiados por el Espíritu. Hoy en día en este mundo, hermanos, hemos recibido las primicias del Espíritu. Hemos recibido los primeros frutos del Espíritu, las primeras obras del Espíritu en nuestra vida. En la eternidad, cuando el Señor venga, recibiremos la recompensa plena. ¿Me están entendiendo, hermanos? La recompensa plena. Entonces, recapitulando, hermanos, haciendo una síntesis de todo lo que hemos compartido, hemos sido llamados a un llamamiento, por un llamamiento celestial. Hermanos, no uno natural como en antaño, en el Antiguo Testamento, sino un llamamiento que utiliza nuestros sentidos espirituales, nuestro espíritu, la fe. Hemos sido llamados, hermanos, a ser compañeros del Señor Jesucristo en este llamamiento. Él no ha llegado a la gloria solo, se ha propuesto llevar muchos hijos a la gloria. ¿Me comprenden? Y a estos hijos le llama sus compañeros, sus amigos, ¿no? Hermanos,
Así como Él es fiel, estamos llamados a ser fieles nosotros también. Él es fiel para con su casa, la cual casa somos nosotros, si es que estamos llamados a ser fieles. Estamos llamados a ser fieles, obedeciendo su palabra, obedeciendo su voz. No descuidando, hermanos, aquello que el Señor nos ha enseñado desde un principio. No dejando que esas cosas se vayan perdiendo. No sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos, que seamos arrastrados por las corrientes, hermanos. ¿No es cierto? No sea que haya una gotera en nosotros. Más bien al contrario, hermanos. Nuestro caminar en esta vida debe ser un caminar de continuo, de ser llenos continuamente por el Espíritu Santo, a semejanza del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo es que podemos ser realmente llenos del Espíritu Santo continuamente? Amando la justicia, aborreciendo la maldad. Es necesario preparar espacio para que Dios pueda llenarnos continuamente de sí mismo. Hemos leído: el aceite de la unción no se derramará sobre carne de hombre. No es posible. ¿Me entienden? Se derrama sobre el espíritu nuestro. Pero el espíritu nuestro es preparado para recibir más de esa gracia, más de esa unción. Ahora y después en la eternidad, una recompensa eterna. En la medida en que nosotros obedecemos ese testimonio, obedecemos a su voz. El Espíritu Santo nos va a llevar a diferenciar, hermanos, las cosas aceptables e inaceptables. Y otra cosa más, hermanos, no solamente eso, sino que en la medida en que nosotros obedecemos al Señor, obedecemos a su testimonio, somos llenos del Espíritu, el Espíritu nos da poder, hermanos, poder para conquistar, para poseer ese reino inconmovible. Y sobre esto podríamos hablar muchas cosas, ¿no es cierto? Poder para ser diferentes. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Quiénes quieren, hermanos, recibir este desafío de este propósito eterno de Dios para con nuestras vidas? Este propósito que nos une al Señor Jesucristo, no solamente en los momentos de gracia y de bendición, sino también en los momentos en los cuales hay aflicción, en los cuales hay lucha, en su muerte, ¿no es cierto? En su resurrección, participando de su naturaleza y finalmente en su gloria. Amén. Espero haber sido algo claro. Amén. Nos pondremos en pie. Amén, hermanos. Amén. Padre eterno, te damos tantas gracias por un llamamiento celestial así, juntamente con Cristo Dios. Padre eterno, pon en nosotros un corazón fiel y diligente. Un corazón, Señor, obediente. Un corazón que presta atención a tu palabra, a tu voz, a tu voz. Señor, a la voz de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor eterno, queremos que en nosotros se cumpla todo aquello que has prometido, que harías con tus compañeros, Señor. Señor, haz que nuestro corazón sea preparado para recibir más de tu unción en esta vida.
y gloria eterna después. Señor, haz que verdaderamente guardemos este testimonio, que cuando oigamos tu voz, Señor, no endurezcamos nuestros corazones, Señor, sino más bien temamos. Gracias por una salvación tan grande, Dios, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.